Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí hoy. Espero que estén pasando un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, amigos, tenemos un tema que va a hacer que muchos de ustedes se pongan de pie. Vamos a hablar de uno de los actores turcos más carismáticos y comentados de los últimos tiempos, nada más y nada menos que Can Yaman. Y lo más emocionante es que vamos a desentrañar lo que ha revelado sobre nuestra querida Demet Özdemir, especialmente aquí en España. Sí, han leído bien. El título no miente, Can Yaman revela todo sobre Demet Özdemir en España. Sé que este tema genera muchísima expectación, y no es para menos. La relación, o la supuesta relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un foco de atención para los fans, especialmente desde que compartieron pantalla en Erkenzicus. Su química en la ficción traspasó la pantalla y los rumores de una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Pero hoy, vamos a ir más allá de los rumores. Vamos a centrarnos en lo que Can Yaman ha dicho en sus propias palabras sobre Demet, y cómo estas declaraciones han llegado hasta España, donde, como saben, Can Yaman goza de una popularidad estratosférica. Así que si aman a estos dos actores, si les intriga el mundo del corazón de las celebridades y sobre todo, si son fans de las telenovelas turcas, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante. Ahora sí, empecemos. La conexión de Can Yaman con España es algo innegable. Desde que aterrizó en nuestras pantallas con su magnetismo y su particular carisma, conquistó a miles de corazones. Y él, siempre muy agradecido con su público español, ha tenido varias apariciones y declaraciones aquí que han dado mucho que hablar. Es en este contexto de su gran acogida en España, donde surgen las revelaciones más interesantes sobre Demet Özdemir. Para entender el alcance de estas declaraciones, es importante recordar el fenómeno Erkenzicus. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. Su complicidad en la serie era palpable y los fans del programa inmediatamente empezaron a soñar con que esa química se tradujera en algo más en la vida real. Y Can Yaman, a lo largo de entrevistas concedidas en España, ha sido cuestionado en repetidas ocasiones sobre su relación con Demet Özdemir. Una de las ocasiones más significativas en las que Can Yaman habló sobre Demet en España fue durante una de sus visitas promocionales. En aquel entonces las preguntas sobre su vida personal, y específicamente sobre Demet, eran inevitables. Can Yaman, conocido por ser bastante directo, aunque a veces enigmático, solía responder con cierta cautela, pero sin cerrar la puerta a nada. Lo que sí dejó claro en varias ocasiones es el gran cariño y el respeto profesional que siente por Demet Özdemir. En una entrevista específica para un medio español, se le preguntó directamente sobre la posibilidad de haber tenido una relación con Demet. Su respuesta, más allá de un sí o un no, se centró en la importancia de Demet en su vida, no solo como compañera de trabajo, sino como una persona a la que valora profundamente. Describió su relación como una amistad muy especial, marcada por el respeto mutuo y por el hecho de haber compartido una experiencia profesional tan intensa y exitosa. No quiso entrar en detalles íntimos, pero sí quiso recalcar la conexión que existía entre ambos, una conexión que, según él, iba más allá de lo puramente laboral. Es fundamental destacar que Can Yaman, en sus apariciones en España, ha sido siempre muy consciente de la imagen que proyecta y de la expectativa de sus fans. Entiende que la conexión de Erkenzicus creó un vínculo emocional muy fuerte entre él, Demet y su audiencia. Por ello sus respuestas, si bien esquivas en lo referente a detalles románticos, siempre transmitían una gran admiración por Demet. La describió como una actriz talentosa, una profesional dedicada y una persona maravillosa. Lo que resulta fascinante de estas revelaciones en España es la forma en que Can Yaman ha gestionado la pregunta. En lugar de alimentar rumores vacíos, ha optado por una sinceridad respetuosa. Ha confirmado la existencia de un vínculo fuerte, una amistad sólida, pero ha sabido poner límites a la especulación sobre su vida sentimental. Esto para muchos demuestra madurez y respeto hacia su compañera y hacia el público. Además, hay que recordar que durante su estancia y sus declaraciones en España, Can Yaman estaba en un momento de máxima popularidad. Su figura mediática era muy grande y todo lo que decía o hacía era analizado al detalle.
En este contexto, hablar de Demet Özdemir de forma tan positiva y respetuosa, en tierras españolas, tuvo un ECO importante. Demostró que a pesar de los rumores y las especulaciones, la relación profesional y personal entre ambos era genuina y valiosa para él. Se llegó a comentar en algunos medios españoles que Can Yaman insinuó que si bien la intensidad de su relación en la serie era muy real, la vida real es diferente y que las circunstancias a veces no permiten que las cosas fluyan como uno desearía. Esta declaración, aunque interpretada de diversas maneras, dejaba entrever que quizás existió algo más que una amistad, pero que las presiones de la fama o los caminos vitales distintos impidieron que se consolidara una relación romántica. En resumen, las revelaciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir en España se han caracterizado por 1. Reconocimiento de un vínculo especial Can Yaman siempre ha admitido que existe una conexión profunda y especial con Demet Özdemir. 2. Énfasis en la amistad y el respeto ha destacado la importancia de su amistad y el gran respeto profesional y personal que siente por ella. 3. Cautela ante los rumores si bien ha sido abierto sobre su afecto, ha mantenido la prudencia sobre los detalles de su vida sentimental, evitando confirmaciones o negaciones rotundas sobre un romance pasado. 4. Valoración de la experiencia compartida ha subrayado el impacto positivo de Erkéntzicus en sus vidas y la huella que esa experiencia dejó en su relación. 5. Visión madura de las relaciones ha sugerido, indirectamente, que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y que no siempre las conexiones de ficción se trasladan a la vida real de la manera esperada. En definitiva, lo que Can Yaman ha revelado sobre Demet Özdemir en España es una imagen de profundo aprecio y afecto, envuelta en un halo de misterio que, sin duda, alimenta la imaginación de sus fans. No ha habido una bomba explosiva, sino más bien una confirmación de lo que muchos intuían, que entre ellos existió, y quizás aún existe, un lazo muy significativo, construido sobre el éxito profesional y una admiración mutua. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las interesantes declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir en España, desgranando lo que ha dicho, cómo lo ha dicho y la importancia que estas palabras han tenido para el público español. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí prepararlo. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida, y lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de lo que ha dicho Can Yaman? ¿Creían que existió algo más entre ellos? ¿Les gusta la forma en que él maneja estas preguntas? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones abajo en la sección de comentarios. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día fantástico. ¡Chao!